Déjame hacerte una pregunta. ¿Tenéis una estrategia digital global definida? ¿De negocio? ¿Digital de negocio definida? Global. Es que eso es lo primero. Porque claro, me estás comentando todo el tema SEO, de hacer webs alrededor, etcétera. Entonces, aquí también te digo una cosa, esto es algo un poco subjetivo, ¿no? Cada uno te puede dar su experiencia, entonces a lo mejor pues un profesional te dice haz esto y otro te dice haz lo contrario, ¿no? Entonces, yo siempre lo que digo es lo que yo he probado en todos estos años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, creo que lo primero que debéis desarrollar es la estrategia esa completa, porque esa estrategia será lo que te diga que debes hacer. Es decir, alinear esa estrategia con los recursos económicos y personales que tenéis. Porque eso es lo que te va a decir, oye, pues tenemos que ir por este camino y hacer SEO ahora, o no hacer SEO ahora y empezar por otro lado, porque sin eso, si no, al final lo que sucede es que a lo mejor estáis empezando por un camino que no es el más correcto. Por eso te decía el tema de primero pararos a diseñar esa estrategia. Pero bueno, es bueno que estéis planteándoos ya, porque al final, aunque hoy estéis en una situación cómoda, eso no significa que esa comodidad dure los próximos años, porque de hecho el negocio inmobiliario se está empezando a disrumpir y va a haber un vuelco muy grande en los próximos años. Pero mira, a mí, por lo que me estás contando, me da que os faltan, por un lado, la estrategia digital, es decir, la estrategia digital que esté bien definida, porque eso será lo que te diga, oye, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué funnel vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Y por otro lado, la implementación adecuada. Creo que está muy bien que os forméis en todo el tema de marketing digital para poder interactuar con quien lo vaya a gestionar, pero no para que os dediquéis vosotros. Este para mí es el mayor error que cometen casi todas las empresas, inmobiliarias y no inmobiliarias, que intentan hacerlo ellos mismos. Cuando la pregunta es, ¿tú eres profesional de eso? No, y realmente el marketing digital cada vez es más complejo, es decir, simplemente la publicidad, el tema es que da la sensación de que el marketing digital es sencillo, es decir, hacer un anuncio en Facebook es sencillo, pero no lo es. Hacer que funcione, perdona, no. Eso es lo difícil, porque como dices, hay mucha gente que dice algo y no es buena, ¿no? Entonces, al final, siempre, cuando seleccionas una agencia o algún profesional, ya sea interno o externo, yo lo que siempre te diría es que mires quién es, cuál es su experiencia y con quién ha trabajado. Y los resultados, porque eso es un poco lo que te va a decir si ves a alguien adecuado o no. Pero realmente, al final, la implementación es clave, porque si tú, incluso si tienes una muy buena estrategia, si la implementación no está hecha por alguien que realmente sabe la parte de publicidad digital, en cada una de las partes, en contenido, en SEO, lo que sea, realmente no vas a sacar todo eso. Por eso yo siempre digo que la estrategia debe ir alineada a los recursos económicos de los que se disponen y intentar trabajar un plan a mínimo 12 meses. Es decir, oye, mira, yo en 12 meses podemos invertir, yo que me invento, 20.000 euros. Ahora, ¿cómo dividimos esos 20.000 euros? Tanto en publicidad, tanto en el coste de la agencia, tanto en esto y esto. Para mí eso es un poco el orden, ¿no? Normalmente, fíjate que la situación normal es la contraria. Es decir, muchas veces a mí me dicen, Juan, dime cuánto tengo que invertir. Entonces digo, vale, 50.000. Y me dicen, es que no puedo. Digo, correcto, dime tú lo que puedes invertir, porque con eso yo te diré lo primero, si es viable meterte en ese mercado con esa inversión, y lo segundo, si es viable, cuál es la mejor manera, porque no es lo mismo que me digas que tienes 500 para invertir que tienes 3.000 al mes. Hay que ponderar que es más interesante. Entonces yo creo que por esa parte al final, porque si no estás, es complicado encontrar a esa persona, es cierto, pero al final te liberará mucho. Que va a haber necesidad, porque es uno de los sectores menos digitalizados que existen, es alucinante, es alucinante. Entonces, claro, ahí, a ver, yo quiero por un lado también por contextualizarte un poco qué es Patreon, ¿no? Es decir, yo trabajo como consultor para empresas y Patreon lo abrí porque yo normalmente trabajo con mediana gran empresa. Entonces me encontraba con mucha pequeña empresa y emprendedor pues que me solicitaba mis servicios y por tema económico pues no podían acceder a ellos. Entonces decidí abrir Patreon para que con un tiempo al mes, en este caso 45 minutos, poder hablar y darles feedback y ayudarles en esto. Es decir, no tanto consultoría, sino más, me gusta llamarlo mentoría, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema de Patreon. Es decir, imagínate, decimos, oye, pues tenemos una conversación todos los meses, Juan, hemos hecho esto, ¿cómo lo ves? Tal, no sé qué. Pero bueno, con las limitaciones que tiene si lo comparamos con una consultoría, obviamente. Es que por eso te digo, yo creo que en esa parte, a ver, yo lo que hago es consultoría estratégica, yo no me meto en la táctica, la parte práctica no, pero la estratégica sí. Pero por eso te decía, cuando me estabas hablando de una red de webs, a mí eso lo oigo mucho, pero para mí, inicialmente, la pregunta que te haría ahí, digo, ¿tienes recursos económicos y personales para atender excelentemente 5 webs? La pregunta normal es que no, porque se necesita, cada web que abres es empezar a multiplicar recursos. Por lo tanto, para mí lo primero es céntrate en una cosa que la hagas muy muy bien y luego, según vayas mejorando ingresos y puedas invertir más, vete escalando. Pero realmente, fíjate, el tema SEO, yo creo que el SEO es muy válido, pero en el sector inmobiliario hay un tema con el SEO y es que está muy complejo porque está dominado por Idealista, bueno, y X portales.
Pero aún así, cada nicho que tú quieras abarcar es multiplicar el trabajo. Entonces, para abarcar 4 o 5 nichos, en cuanto empiezas a multiplicar tema que necesitas de publicidad, de inversión, tema de contenidos, es decir, necesitas una cantidad de recursos brutal. Por lo que yo nunca atacaría 5 nichos de golpe, si empiezo desde cero, entre comillas, decir el de cero, sino empezar por uno que consideréis o que es más rentable, o que va a haber más rentabilidad, o que por alguna razón creéis que va a funcionar. Intentar buscar esa fórmula de éxito en vuestro negocio y cuando eso empiezas a replicarla y a escalarla en otros nichos, ¿no? Pero yo comenzaría con uno, porque si no al final, fíjate que una cosa muy importante en digital y para mí básica es la parte de la web, a nivel de optimización y otra serie de cosas. Entonces, trabajar 5 webs a la vez requiere una cantidad de recursos extremadamente brutales, si lo queremos hacer bien, ¿eh? Yo siempre parto de las cosas muy bien hechas. Entonces yo por eso centraría la estrategia en trabajar en una sola línea, de una manera muy sencilla, y a partir de ahí ir escalando y un poco sobre todo definir cuáles son vuestros objetivos en los próximos 12 meses, quanti y quality. Es decir, oye, ¿dónde nos gustaría estar? Oye, y vemos si eso es viable con lo que estamos haciendo y con lo que podemos invertir para todo ello, ¿no? Yo creo que el sector inmobiliario hay muchas opciones, es un buen momento porque se hace muy poco y lo que se hace se suele hacer mal y hay mucho desconocimiento al respecto, entonces es bueno. Yo trabajo con un método que es 10 Business Factor, que básicamente, por resumirlo, lo que hace es poner foco en pocas cosas. Porque en digital sabes que hay tanto, tú empiezas a abrir y dices, joder, ¿por dónde empiezo? Entonces, para mí es todo lo contrario. Háztelo fácil, vamos a ver qué tenemos y hacia dónde podemos alinearlo primero. Hacemos una cosa, cuando esa está hecha, vamos a la siguiente. Porque al final, si no, te pones sobre la mesa 2 millones de cosas y dices, joder, ¿y por dónde empiezo? Y además es que esas 2 millones de cosas, una va alineada con otra, porque no son independientes. Claro. Entonces, para mí es coge una línea finita, no te preocupes, ten en cuenta que esto es una rentabilidad a medio o largo plazo, un poco dependiendo, pero a día de hoy, a nivel de captación de clientes y de compradores, Internet está empezando a funcionar bastante bien. Es decir, porque la mayoría de agencias dependen de los portales, como bien comentabas, se están gastando algunas de ellas miles y miles de euros al mes, que yo alucino, es decir... Sí, eso está bien. Hombre, Idealista es bueno, obviamente hay que apoyarse en ellos, pero hay que diversificar, porque si no estás vendido. Sí, porque entiendo que tenéis una web de la agencia como tal, entiendo que es la web general. A ver, yo lo que así se me viene a priori es decir, ¿por qué os enfoquéis primero en SEO? Para mí el SEO es una segunda fase, no es nunca una primera. ¿Por qué? El SEO lleva tiempo, es decir, posicionarse en algo es mucho más complejo de lo que muchas veces los SEO dicen. Es decir, y muchas veces si yo me pusiese con un SEO me va a contradecir, por eso te digo que esto es un poco de experiencia propia. Es decir, el SEO es súper complejo, por mucho que digan palabras clave y tal y cual, el SEO no es tan así. El SEO trae muy buen tráfico, pero para mí es una estrategia secundaria. Para mí primero se valida el negocio con publicidad y cuando tenga validada incluso palabras clave con publicidad me pongo a montar el SEO. Lo hago al contrario. ¿Por qué? Porque únicamente al principio tú puedes... Por ejemplo, AdWords... Tú fíjate, AdWords es donde tiene intención de compra. Si alguien quiere comprar un piso en Arganzuela, por decirlo, pues se va a ir a Google ahora, pisos baratos o pisos en Arganzuela. Entonces, si tú intentas posicionarte por eso, probablemente tardes años, en caso de conseguirlo, en posicionarte. No, el tiempo es un factor de éxito, por lo tanto, yo lo que quiero es posicionarme ya, pago. Empieza a montar los embudos con campañas de pago y cuando yo eso ya esté funcionando y me esté generando dinero, entonces es cuando empiezo a invertir en una estrategia SEO que me ayude a asentar el negocio en el largo plazo. Pero no en un primero. Es fácil. A ver, captar digital... para mí la captación sigue siendo un tema personal y aquí es lo que me estoy encontrando con muchas inmobiliarias que o somos offline o somos online pero nunca buscan la convergencia, es decir, no, pues ahora yo quiero captar todo digital. No nos equivoquemos, la captación digital es compleja. Entonces, creo que puede ayudar y estoy haciendo algunas estrategias con algunas empresas que nos están empezando a funcionar de captación de posibles viviendas. Quien quiere vender huye de las agencias, esto es la norma general, entonces buscar... Por eso, entonces al final buscar darles algún contenido que le interese a ese que está pensando. Es decir, no sé, me invento, oye, ¿cómo ven los mejores... Tonterías como los 3 mejores pasos para vender tu vivienda en menos de 90 días. Cosas que les actúe de gancho. Eso te permita captar el lead. Es decir, a día de hoy, para poner un contenido delante de alguien hay que pagar. Quien diga lo contrario se está autoengañando. Vale, lo que pasa, ahí es muy importante lo primero que identifiques a quién quieres llegar y saques más datos, porque esa segmentación sigue siendo muy amplia. Es decir, imagínate, te digo... Vale, pero mira, por ejemplo, ahora con una vivienda, una cosa que estamos haciendo, hemos detectado que su posible público objetivo, además de localización y eso, comparte ciertas creencias religiosas o relaciones con cosas religiosas. Entonces,
segmentación por tema religioso y así todavía cerramos más el nicho. Luego hay otro tema muy importante en la publicidad y que no es esta primera campaña, es el remarketing. Porque muchas veces esta primera campaña no te funciona y al tipo lo captas en un remarketing a los X días. Entonces, ¿qué sucede? Por eso muchas veces digo siempre lo de los profesionales de la publicidad, que muchas veces se lanza la campaña y dice, es que esto no me ha generado, pero es porque no se hizo un remarketing adecuado, que es donde aquí captas al tipo. Ahí captas al tipo. Básicamente al final todo es prueba y error, como siempre se comenta y es que es cierto. Incluso en el sector inmobiliario yo te podría decir, haz esto y funciona, porque cada agencia, cada negocio es un mundo totalmente diferente. Lo que es clave es conocer exactamente a la persona a la que quieres impactar para intentar segmentar lo máximo posible, adaptar los textos, adaptar las imágenes, que la persona se sienta muy identificada. Obviamente a una abuela, vídeo, bueno, sí, pero bueno, no es lo mismo un mira, por ejemplo, una cosa clave. Si, por ejemplo, vais a perfil por encima de 45, tú sabes que Facebook por defecto te mete Instagram, cargaros Instagram. Porque la persona por encima de 45 todavía no suelen usar Instagram. Entonces, ¿qué sucede? Al final es data para mí, es decir, yo doy por hecho que las campañas primeras es una pérdida de dinero, si lo miro a nivel de meter dinero, Lo que me permite es empezar a coger datos para entender todo y con eso empezar a replantear las campañas. Para mí eso es lo que debéis ir haciendo, porque al final es cuando dices, joder, es verdad, con cabeza, eso es importante.